Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos desde el distrito de Los Olivos en Lima, Perú. Bueno, el día de hoy espero que te suscribas a mi canal. Espero de que puedas entender que de esta manera nosotros podemos seguir creciendo como canal y generar contenido, ya que para generar contenido debemos de ocupar un tiempo. Para generar contenido debemos de planificar un espacio y obviamente determinar cronológicamente los episodios que queremos transmitirles a ustedes. Un peruano en Venezuela. Un peruano en Venezuela. Estamos en el mes de noviembre del año 2023. En el Perú, específicamente en el Perú, existe algo coyuntural que por política nacional, política de Estado, a nivel del Ministerio de Interior y de Relaciones Exteriores, en extranjería, se está ordenando, se está persiguiendo, se está acosando, se está tratando de determinar, de eliminar a todos los extranjeros de mala vibra, de mal vivir, que se dedican a realizar actos delictivos, es decir, de cometer delitos. Edwin Talavera, abogado de la salsa, 18 años de experiencia como abogado, actualmente desempleado en el Perú, porque parece que cuando las personas en el Perú de 50 años en adelante ya no consiguen trabajo para trabajar en el Estado, y menos para las empresas privadas. Entonces, esta política nacional de Estado está persiguiendo a los venezolanos para separarlos de los buenos de los malos, de aquellos delincuentes que indiferentemente, hermano venezolano, es lo que yo quiero que lo entiendas, que indiferentemente cuál sea tu nacionalidad, el delito siempre va a ser castigado, ¿ok? El delito. Lo que pasa es que cuando yo viví en el Perú, desde los años 1991 hasta el 2019, cuando yo viví en Venezuela, siendo peruano en Venezuela, en ese periodo, los peruanos delincuentes eran como el 0,02% de los inmigrantes. Y además, todos sabemos que la delincuencia peruana, desde el punto de vista de nivel de profesionalismo de delincuente, es muy bajo, inferior al nivel intelectual, delincuencial del delincuente venezolano, ¿no? Entonces, un chorito peruano que se creía choro, ¿verdad? En Venezuela era un sonso, pues, era un nada, porque la delincuencia venezolana era más avesada, ¿no? Entonces, y eso es lo que los peruanos lo han conmocionado en esta sociedad, porque el delincuente venezolano es más avesado, ¿no? Por los mismos. Ese es un problema social que lo vamos a ver por la misma situación donde él se desarrolla, ¿no? No se olviden que detrás de un delincuente existe un problema social que en esencia desprende del núcleo familiar, ¿ok? Entonces a ti, hermano peruano, hoy tú, hermano peruano, que estás viendo mi canal, que ahora tienes hijos, uno aquí, uno allá, tienes la enamorada, tienes dos hijos que son de diferente madre, ya has procreado y no les pasas pensión de alimentos. Lo que tú estás forjando es un resentido social, lo que tú estás forjando es un futuro delincuente, ¿ok? Esa es la razón. No solamente en el Perú, en toda América Latina y en el mundo. Cuando el ser humano no tiene líderes, ídolos en su formación y crecimiento, él va absorbiendo nuevos líderes, ¿no? Entonces, lo peligroso que es que los niños reciban información del punto de vista tecnológico, donde ellos pues se hacen fan de tantos youtubers, ¿verdad? De tantos youtubers que de alguna manera ellos son influenciados por la falta de la presencia del padre. Por eso que quitarle el celular y la tablet o la lacto es netamente positivo, siempre va a ser positivo.
porque de esa manera lo vas a enseñar a desarrollar que existe una vida real que es la de afuera. Mándalo a comprar pan, a que barra la sala, que limpie el baño. ¿Desde cuándo tu hijo que tiene 12 años no limpia el baño? Pero yo sé que tú, peruano, a ti peruano, hermano peruano, ¿verdad? Compatriota, como tú crees que has superado la vida y ahora puedes comer arroz con pollo, comer carne los domingos, quieres que tu hijo viva mejor. Entonces, vivir mejor para ti es que él no lave el baño, ¿no? Que él no haga nada, que se dedique al fútbol, que se dedique al atletismo, que le compras una patineta, unos Walkman, ahora son los audífonos Bluetooth, ¿ok? Y entonces pierde ese lazo familiar. Pero esto era importante decirlo antes de poder nosotros incursionar en este gran y hermoso relato de mi viaje a Venezuela. Resulta entonces que el día jueves creo que fue, un jueves, aquí en Avenida Javier Prado, en Lima, funcionaba Texas. Y me subo a mi gran carro, Texas. Y me llevaba yo una maleta de color azul. Creo que pesó como 18 kilos. Ahí llevaba toda mi ropa, mis sueños, llevaba mi pasta dental Colinos, peruano que no emigra, con su crema dental. Colino no es peruano. Y mi jabón Nivea. Muy bien, perfecto. Papel higiénico no llevaba porque en esa época era tan jodido que solamente los ricos usaban papel higiénico. Y los pobres se limpiaban el rabo con papel periódico. Papel periódico. Vuelve a repetir, doctor. Papel periódico. Y aquellos que iban a estudiar, que estudiaban, agarraban las hojas al terminar el año y las cortaban de los cuadernos y las colocaban en un ganchito, ese colgador de ropa, ¿sí? Ese que es así, lo colocaban allí. Entonces, cuando te ibas a una casa de un amigo y querías ir al baño, tenía su gran papel de cuadernos usados. Y entonces tú usabas y leías, pues, ¿no? Los cuadernos de los amigos, de las hermanas de los amigos, cuando entrabas al baño, ¿no? O en tu casa, los cuadernos de las hermanas o de los hermanos. Muy bien. Entonces, se emprende el viaje. Recuerdo que me fue a despedir mi mamá y lo único que me dijo fue: hijo, condúcete bien, cuídate y trata de ir a la universidad. Y esa fue la promesa. La promesa fue que yo fuera a la universidad. Ese fue mi compromiso, ¿no? Con mis padres representando a mi madre, era que yo fuera a la universidad. Entonces, como sabrán, yo abandoné la Universidad de San Marcos en el tercer semestre y estudiaba ingeniería, estudiaba en el Instituto Tecnológico Carlos Puerto Fernandini, que queda en la avenida Tupac Amaru, en el kilómetro 10, De Politécnico, entre Politécnico y el Correo, y ahí del lado izquierdo hay un instituto, ahí, ¿no? Ya he dicho en algunos otros videos que ahí ocupé en el examen de admisión el segundo puesto en la carrera de electricidad y en el quinto puesto en cómputo general de ese año, 1990. Muy bien. Entonces abandono eso, me subo a mi microbús y me voy. Y me voy hacia Venezuela, la tierra prometida. Se preguntarán, ¿y por qué usted, doctor, se fue a Venezuela y por qué no se fue a otro país? Porque resulta que yo tenía ya 4 tíos que habían ido a Venezuela y habían conquistado Venezuela. Que con mucho nivel académico ni preparación, ellos cada vez que venían gordos con cadenas de oro y camisas con ropa de seda. Y la gente que tenía familiares en Venezuela tenía para comer o comprarse un chupete o una gaseosa los fines de semana. Quiere decir que Venezuela, como decimos en Venezuela da para todo. Entonces, Venezuela daba para todo. Entonces, yo al ver esas historias, me voy a Venezuela, ¿no? Me voy a Venezuela. Y me tomo mi gran carro, las 2 polladas que se hicieron, más los $20, señora Margarita, que
se los devolví después, a mi mamá también le pagué. Ojo, solamente me duré 3 meses en reunir esos 145, $140 que gasté. Y me subí a ese mismo. En ese autobús estaba un tío, una amiga de mi tío y dos compañeros más. Dos compañeros más que eran mayores. Uno tenía 33 años y el otro tenía 28 años. Yo era un joven de 18 años, 18 años y medio. Y nos fuimos. Pero como la gente, cuando no es preparada académicamente y cuando no tiene carácter, de alguna manera no se le va a hacer más difícil diferenciarse, se le va a hacer más difícil poderse desenvolver. Entonces, cuando llegamos a la frontera, todo el autobús eran indocumentados peruanos que se iban a Venezuela a buscar trabajo, muchos sin pasaporte, otros con pasaporte, pero todos iban sin visa. Pero cuando tú sales del Perú, te sellan la salida en el pasaporte y cuando ingresas, te enseñan la entrada en Ecuador. Por lo tanto, todo el recorrido de Ecuador es perfectamente legal. Entonces, yo, cuando me veo por primera vez, mi pasaporte, obviamente, y veo que tiene el sello, pregunto al funcionario qué significaba la entrada y qué significaba la salida. Y en la salida me ratifica, durante 60 días usted tiene para estar aquí en Ecuador. Pero como yo era un joven, inocente, desconocedor en ese momento de lo que es la migración, resulta entonces que le pregunto, pero es que yo no me voy a Ecuador, yo me voy para Venezuela. Me dice, bueno, entonces para Venezuela no vas a poder entrar porque tienes que tener visa. Y yo me puse triste, porque ya saliendo de Perú me iban a decir que no podía ingresar a Venezuela. Muy bien, entonces yo retomo, subo a mi autobús, cruzamos la frontera y me acuerdo que en Quito, Ecuador, subiendo Quito, para los que no conocen o los que han viajado, Quito es un cerro alto, pues, que es en la sierra de Ecuador. Y estamos subiendo y justamente paran al autobús. ¿Por qué paran al autobús? Porque ya se sabía de que del Perú y de América del Sur migraban gente indocumentada hacia Venezuela. Y Ecuador era el paso. Entonces hicieron bajar a todos los hicieron bajar a todos y empezaron a pedirle pasaporte, sus documentos de identidad, en este caso, en aquella época era la libreta electoral, muy bien, y entonces todo el mundo se ponía nervioso, tenía miedo, y yo me salgo de la cola y me pongo a hablar con un policía ecuatoriano, ¿no? A mis tíos no les pidieron, no los hicieron bajar porque ellos tenían cédula venezolana. Y óyeme bien, en los años 1991, cuando tú eras venezolano y tenías tu DNI, tu cédula de identidad venezolano, a ti nadie te paraba. Porque tú eras el norteamericano de América del Sur. Eras el tipo donde había el billete. ¿Entiendes? Los mejores vestidos, las mejores mujeres peinadas en América eran los venezolanos, ¿no? Muy bien. Y el venezolano de a pie no viajaba, ojo, si no viajaba era la clase media hacia arriba. ¿Perfecto? Quiero que entiendas eso. El venezolano de a pie no viajaba, porque estaba confort en su país, pero el venezolano que había visto el mundo y quería conocer y tenía los recursos salía a otros países a viajar. Entonces, mis tíos se quedan allí con otros dos venezolanos, ¿no? Que habían venido al Perú, porque acuérdate que en esa esencia de la migración empieza también la interacción romántica sexual de perpetuidad de la raza humana, es decir, empiezan a fomentarse las relaciones interpersonales. Muy bien, entonces recuerdo que me pongo a hablar con el tipo y a todo el mundo lo revisan y a mí no me revisan ni me piden. Y entonces el tipo, cuando voy a subir, me pide, me dice, hermano, y sus documentos, aquí está mi pasaporte, y saco mi carnet universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque yo era estudiante de Ingeniería Mecánica y Fluido, y le enseño mi vaina. Y el tipo dice, no, adelante, joven, adelante, soy universitario, ¿no? Básico.
A los demás le habían quitado ya $5, $10. Otros vivos que ya sabían, les daban envueltito un billete con el número 2, $2. O envueltito con el número 1, $1. Entonces la gente muy triste porque algunos llevaban solamente de bolsa de viaje $10, $15, ¿no? Porque muchos de ellos les mandaban plata para el pasaje. En aquel momento el Perú era un país que críticamente la situación económica estaba marcada, ¿no? Era muy crítica. Entonces mucha gente llegaba hasta Colombia y sus familiares pasaban a Colombia y les hacían un documento llamado carta de invitación y los hacían introducir, ¿no? Solo. ¿Perfecto? Muy bien. Perfecto. Entonces, en Ecuador sufro eso, ¿no? Y luego bajamos, una vez subido, empezamos a bajar y llegamos a la ciudad de Quito. Por cierto, muy fea, ¿no? Quito para los ecuatorianos es lindo, bienvenido Quito, debe haber sus lugares bonitos, pero desde la cumbre, allá arriba, se veía Quito abajo, Quito era bien feo, parecía Loma, parecía Lima parecía, era gris. Y una ciudad gris para mí, viste, no es muy apetecible, para mí, era fea Quito. Y hemos bajado y nos hemos estacionado en un terminal de esa misma empresa, sin letrero, en un campo grandazo, grande, todo asfaltado, y bajamos allí. Y dijeron, allá hay un kiosco, pueden comprar desayuno. Y toda la mancha de peruanos inmigrantes, serranos, criollos, pitucos pobres, pitucos que se habían vuelto pobres, fueron a tomar desayuno para allá. Y yo también obviamente fui, pero mi mamá me había dado mi gran paquete de galletas, y me dijo, cómete poquito a poquito, tiene que durarte hasta Venezuela. Entonces yo me comí medio paquete de galletas, porque yo era un joven que siempre seguí los consejos de mi madre, porque los consejos de mi madre fueron sabios, ¿no? Con respecto al desenvolvimiento de la persona en función al logro, ¿no? Porque ella fue lo que hizo en su vida, ¿no? Entonces, ya la parte comercial, empresarial, ya ella no tenía el conocimiento, por eso ya no pudo dar más consejos a ese nivel, ¿no? Y por su formación comunista, socialista, ella, en su cerebro, le dijeron de que ser pobre, ¿verdad?, era bueno, ¿no? Ser pobre era bueno. Y los comunistas tienen eso, que es totalmente falso y erróneo. Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. Tomamos desayuno allí. Ya, yo comí mi galleta. Siempre hay gente buena, XY. Me compré, me acuerdo que me costó $1. Un chocolate caliente. Más feo, ¿no? Porque acuérdate que uno recién sale de su país por primera vez y todo lo que sepa distinto a lo que tú hayas probado te va a parecer mal, feo. Porque es lo normal. Porque tu cuerpo está acostumbrado a cierto tipo de condimentos, alimentos, frutas, vegetales, pescado, pollo, carne. Y todo lo demás te va a parecer feo, incluso su preparación. Muy bien. Entonces me tomé mi café con leche y nos subimos y continuamos nuestro viaje. Recuerdo que en Ecuador llegamos a una ciudad, no sé cuál sería de Ecuador, recuerdo, y el autobús se paró a echar gasolina. Y empezó a echar gasolina y había una discusión porque la gasolina en Ecuador se la estaban cobrando más cara a los peruanos. ¿Por qué sería? No sé. Entonces supongo que existe una política, ¿no? Solamente para placa peruana, para placa ecuatoriana, placa, ¿no? O tal vez el autobús estaba viajando no con placa internacional, sino con placa peruana, ¿no? Tenía un permiso temporal, porque eso existe todo eso en la migración. Entonces el tipo agarró y dejó su carro allí molesto, dijo así, ándate a la concha de tu madre, dijo, dejó esa mierda allí, dejó el carro allí. Dijeron, baje, y vamos a comer aquí. Y había un restaurante que no estaba preparado para recibir 60 inmigrantes muertos de hambre, ¿verdad? Que todo lo que comían eran agua y gaseosa. Y todo el mundo pedía Inca Cola.
Y resulta que en Ecuador no venden Inca Kola, pues, hermano. Eso tú lo descubres cuando eres inmigrante. Igual que venezolano. Chinoto, aquí no se llama chinoto, aquí se llama Seven Up, ¿verdad? Ni existe colita, ¿no? Aquí no existe colita en el Perú. Entonces muchos salieron, una colita, o un choco, o una chicha. Eso no existe aquí, ¿ok? En los otros países, solamente en Venezuela. Entonces, agarramos, pues bajamos, hemos bajado, y yo pido un ceviche, porque yo siempre planifico, había puesto ya mis números de desayuno, almuerzo, para que me dure esos 20 coquitos, que eran 20 dólares que me habían dado en billetes de 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Muy bien. Y me compro un ceviche de $2. Un ceviche pa' malo y feo. El ceviche en Ecuador es con vinagre, limón con vinagre. Y le echan tomate también, para que ustedes sepan. Qué cosa pa' mala. Obviamente el ceviche es muy rico para el ecuatoriano, porque ahí habían gente que también estaba comiendo y estaban comiendo ceviche. Se veía rico, pero sabía horrible para el peruano. Entonces ahí empecé a entender que yo pensaba que el ceviche era peruano, y es lo que nos han dicho a nosotros, a los peruanos. El ceviche peruano, mentira, hermano. Hay ceviche ecuatoriano también. O hay una cosa que pueda que no le llamen ceviche, pero ellos sí le llaman ceviche al ecuatoriano. Existe ceviche ecuatoriano, para que usted sepa. Es otra preparación, sabe distinto, no tan agradable, pero existe el ceviche ecuatoriano. Y había una cosa que se llamaba bistec a lo pobre, que eso existe en el Perú también. El bistec a lo pobre es arroz, ¿sí? Arrocito, papa frita y en vez de carne, un huevo. ¿Ok? Entonces, eso es bistec a lo pobre. ¿Ok? Un bistec a lo pobre. Luego que yo he venido del Perú, el bistec a lo pobre es arrocito, papa frita y en vez de carne le fríen es un hígado, ¿no? Y yo entendía o siempre supe que una cosa es hígado frito con arroz y papa frita y otra cosa era bistec a lo pobre, ¿no? Bistec a lo pobre se reemplazaba, era la carne por el huevo. Un huevo frito que no... Huevo frito bien frito, pues, ¿no? Muy bien, perfecto. Eso fue lo que pasó y seguí el viaje. Y seguí el viaje, entré a Colombia, me di cuenta que en Colombia la gente, la gran mayoría es negra, en Cali, pero en la parte de la sierra que es Bogotá es gente blanca y fea, ¿no? Pero es blanca, de ojos verdes, ojos amarillos, ojos amarillos con acaramelados, ¿no? Y la gente era blanca. Y las mujeres parecían a las peruanas, pero blancas, y caminaban derechas, ¿no? Caminaban derechas. Entonces, una particularidad. Y en esa época se pintaban bastante las colombianas y usaban bastante, muchas de ellas, el pelo pintado, ¿no? Y me acuerdo que cuando nosotros estuvimos allí, nos estacionamos en Bogotá en un aeropuerto, un terminal terrestre, así le llamaba. Que ese terminal terrestre, muchachos, era como un aeropuerto, pero de autobuses. Era impresionante la organización, la logística, la distribución de los restaurantes, los servicios higiénicos, la limpieza. Entonces, yo veía, ¿por qué había tanta gente colombiana que también se iban para Venezuela si ahí se veía que había riqueza? Entonces alguien dijo de que la droga era lo que movía todo. Por eso que las autopistas más hermosas que tú vas a ver en América Latina están en Colombia. Es porque eso está financiado por la droga para poder transportar la droga por todo el territorio colombiano. De hecho, en el 2023 usted puede ir a Colombia y ahora hay un sistema de conexión llamado puentes elevados, que ya no vas a recorrer el cerro y vas a subir el cerro en forma circular, sino que esta gente ha hecho un puente, una base, otra base y ha puesto un puente aéreo. Que obviamente el día que se caiga un autobús, hasta que la gente va a llegar es papilla, pero es lo que la droga logra hacer. La gente no quiere que hablen de esos temas, quiere cerrar los ojos,
pero en el gobierno de Uribe se firmó un contrato al finalizar el gobierno, para la construcción de todas esas vías. Todas esas vías. Hoy en día en Colombia ya se debe de estar disfrutando de esos espacios. Muy bien. Bueno, Bogotá, me acuerdo Bogotá, conocí allí unas cosas que se llaman papa rellena, una papa rellena que se parecía a la peruana es alargada, que parece un bollo, en cambio la papa rellena es una bola, pero una bola de papa que también le echan queso y luego la fríen. Al principio me pareció bastante no agradable, pero luego sentí el placer de comer mi papita rellena sabrosa, ¿no? Sabrosa, sabrosa. Y me acuerdo cuando comí mi papa rellena, me tomé con un tinto. Ellos le llaman un café tinto. Me tomé con un tinto más amargo, que es como el café express o el café americano, así, fuerte esa mierda. Bueno, me tomé eso. Entonces fui probando la culinaria. Ya tenía 18 años y quería experimentar y conocer las comidas, porque escuchaba a la gente que viajaba que decían que una de las cosas más bonitas de viajar es comer y disfrutar potajes. Obviamente que yo supongo que como eran lugares de paso cotidiano, no se esforzaban en los aderezos, ¿no? Porque hoy en día este es el eslogan. No existe una comida mala, sino mal aderezada. Todas las comidas, cuando tienen ese punto de aderezo, de condimentación, tienen un sabor espectacular. Los condimentos realzan el sabor a los alimentos. No te olvides eso. Los condimentos realzan el sabor a los alimentos. Muy bien, listo. Muy bien. Fui a Bogotá y desde Bogotá estuvimos ahí, me acuerdo que regalaban en Colombia, regalaban cartucheras, lapiceros, borradores con los nombres de las agencias de viaje. Con los nombres de las agencias de viaje, porque habían agencias de viajes que llegaban desde Colombia para Venezuela, porque había gente que salía del Perú, de Lima, y hay otra gente que salía desde Piura, desde Tumbes, que son las fronteras. Entonces necesitaban el pasaje, era de Ecuador a Colombia, o otro solamente de Colombia a Colombia. Lo cierto es que había bastante peruano. Era bastante peruano. No como la migración venezolana, ojo. Creo que la migración peruana fue la 10ª parte de la migración peruana. La migración venezolana ha sido 10 veces más. Yo lo he visto en los terminales en el año 2019 cuando he venido al Perú. ¿No? He visitado los terminales, ¿no? Porque había mucha gente, ha llegado a Venezuela y me han contactado. Me han dicho, Talavera, por favor, voy a llegar aquí, un hermano va a llegar, pues lo puedes ir a ver, lo puedes ir a buscar, XY, si se puede quedar en tu casa. Le digo, hermano, yo vivo arrimado también, pero no te preocupes que yo puedo ir a buscar a tu hermano, a tu hermana, a tu cuñado, a tu esposa, a tus hijos, no hay problema, y les indico dónde queda tal distrito, los monto en un taxi. Yo no he tenido ese tipo de problemas, no he tenido. Lo he aconsejado según mis perspectivas de vida, siempre les aconsejé, adáctense al nuevo país, la comida es rica en Perú, pero es cara en la calle, en tu casa es 10 veces más barato. Entonces, es eso. Hoy en día en Perú existe la harina pan, pues, ¿no? Y hay 3 marcas de harina pan. Arepa San, y hay otra marca que se llaman San Arepa, creo que se llama, ¿no? Y la harina pan. Pero no se olviden que en el Perú todo lo falsifican. Así que han habido gente que ha mandado a hacer los envoltorios de la harina pan, mira, ¿ve? Los envoltorios de la harina pan, y luego han hecho su masa y les han metido en los envoltorios de harina pan. No se olviden que en el Perú el maíz crece en cualquier lado en el Perú. En Venezuela también, ¿eh? Crece el maíz en cualquier lado. Procesarlo es el problema, el proceso es el problema. Muy bien. Entonces, cuando yo he visitado entonces Bogotá, llego, me regalan mis cosas y lo que hago es, me avisan que ya falta poco para llegar a la frontera, Cúcuta. Y en el proceso
de Colombia a Venezuela, y hueputa, hermano, es que hubo unos cachacos, vea, como 5 alcabalas de la policía colombiana parando autobuses llenos de inmigrantes que tenían permisos para poder, el pasaporte tenía que ser para pasar Colombia, pero ellos sabían de que se iban para Venezuela y muchos de ellos todavía llevaban dólares escondidos. Entonces les pedían, a otros bajaban y no los dejaban ir y se ponían a llorar, otros se entristecían. Entonces ahí yo me di cuenta algo importante, que bajaban un peruano y ningún peruano se metía, ningún peruano. Impresionante, ¿no? Pero cuando bajaban a un colombiano que tenía requisitoria, todos los colombianos que iban en ese autobús bajaban a defenderlo. Esa es una característica del peruano. Peruano no aboga por otro peruano en la chiquita. En la pequeñita, ahí no, saca el cuerpo. No te olvides eso. Venezolano y colombiano es diferente. En la chiquita, Beneco se mete, ¿oyó? Por su compatriota, por su amigo, por su vecino. En el Perú no es así, ¿ok? Nos vemos en el siguiente capítulo donde vamos a ver la mafia, de cómo trasladaban a los inmigrantes y los metían a Venezuela por los caminos verdes. Que tengas un lindo día, darle aquí en la campanita, por favor. Tenemos que llegar a 1000 suscriptores. Gracias, buenas tardes.